Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las complicaciones más frecuentes que se presentan durante la inserción, el mantenimiento y los cuidados de enfermería que se deben dar en este caso, ¿no? Ya hemos hablado la semana pasada en largo sobre lo que son estas complicaciones, pero ahora vamos a hablar más pautadamente, ¿no? La utilización del PIS saben que es un procedimiento necesario en las unidades de cuidados intensivos que garantiza que el recién nacido tenga, digamos, un mejor trato en las unidades, ¿no? Que pueden ayudar a garantizar grandes ventajas y reducir las complicaciones relacionadas con la inserción de accesos venosos, en este caso las canalizaciones que tengamos que hacer recurrentes para la colocación de sus tratamientos, en este caso de estos neonatos. La tasa de complicaciones es similar a las que se presentan cuando nosotros tenemos las cánulas intravenosas cortas, en este caso, ¿no? Y la incidencia de complicaciones es menos bajos que las cánulas cortas. El catéter de PIC está indicado para la administración de nutrientes parenterales, administración de destrozas a altas concentraciones. En cuanto a pacientes que entran, que sabemos que van a entrar a procedimientos quirúrgicos, ¿qué pasó? ¿Estás moviendo ahí? Pacientes que van a entrar en procedimientos quirúrgicos, pacientes que van a estar de larga estancia en la unidad, ¿no? Pacientes que van a utilizar drogas vasoactivas y hiperosmorales, y pacientes que van a estar en ayuno por más de 15 días, y otros que requieren una vía central en este caso, ¿no? Se deben ser instalados por el profesional de enfermería con una ayuda de equipo asistencial y puede permanecer por varios días o un mes en este caso, dependiendo del tipo de catéter que estemos colocando, ¿no? Como les decía, en las unidades de cuidados intensivos ingresan pacientes de diferentes patologías, cardíacos, pacientes con atresias duodenales, pacientes con síndrome de Down con problemas cardíacos, inclusive con atresias que necesitan una operación inmediata y la cual van a requerir estar en ayunas varios tiempos y van a requerir de nutrientes parenterales y por ende van a tener la necesidad de colocar estos catéteres epicutáneos. Sabemos que las principales complicaciones que se presentan relacionadas a la colocación del catéter va a ser desde el momento de la instalación, ¿no? Desde el momento que nosotros hacemos la elección de la vena, no muevas por favor, ya, se mueve. Hacemos la elección de la vena, hacemos la limpieza de esta zona donde vamos a hacer la venopunción. También tiene que ver con los cuidados del sitio de inserción, el manejo del sistema integral, o sea, de las líneas que vamos a administrar al paciente. Estoy moviendo. Ya. Administrar al paciente, errores en la administración de los medicamentos, no toca. Retiro accidental del catéter mientras que se recuperen la seguridad de los pacientes, en este caso, ¿no? Esto más que todo sobre el retiro accidental va a repercutir bastante sobre la seguridad del paciente y cómo nosotros lo estamos manejando en este caso. Entre las complicaciones tenemos la del dolor, en este caso, desde el momento que nosotros preparamos al bebé, vamos a hacer la venopunción, vamos a producir dolor en el bebé, ¿no? Sabemos que los componentes anatómicos y funcionales que intervienen en la percepción de los estímulos dolorosos en estos neonatos, hablamos del hipocampo, el sistema límbico, el desencéfalo, los neurotransmisores y los receptores glutamatérgicos y opiáceos están presentes en nuestro neonato, ¿no? Inclusive mucho antes de nacer. Van a estar madurándose a la vez entre las 25 y 26 semanas de edad gestacional en el vientre, que ya se encuentran lo suficientemente desarrollados, ¿no? Para que ellos perciben el dolor, aunque nosotros no lo creamos, ¿no? Son capaces de percibir el dolor, pero lo importante en esto es que ellos no dan las respuestas, digamos, no tienen una respuesta a estos estímulos dolorosos, ¿no? Una respuesta adecuada. La inmadurez del sistema nervioso y de los mecanismos inhibidores del dolor convierten a los recién nacidos a términos y pretérminos en personas vulnerables, ¿no? No presentan una respuesta fisiológica y hormonales, digamos, al estímulo digamos, este dolor
al momento de hacer la venopunción, ellos van a tener una respuesta fisiológica, ¿no? Se va a transmitir esta respuesta fisiológica hasta el hipotálamo, en la cual va a tener una reacción, pero cuando ellos van a tener esa reacción, no va a tener la respuesta, digamos, importante en la cual es a este estímulo, ¿no? Cuando nosotros nos pinchamos, en este caso, sentimos el INCON, pero tenemos una respuesta de inmediata a este dolor, pero en ellos no hay esa respuesta, la respuesta es bien tardía, inclusive su exposición al dolor le va a hacer que lo sientan mucho más, ¿no? Y el umbral de este dolor puede durar mucho tiempo, entonces digamos, ellos guardan una memoria en la cuando nosotros vamos a hacer cuando lo vamos a manipular y agarramos la manita, ellos tienen esa reacción de jalar la manita y empiezan a llorar porque piensan que lo vamos a pinchar, ¿no? Ya tienen ese sentido en este caso, ¿no? A ese estímulo. Sabemos que las respuestas fisiológicas al dolor en este caso se van a presentar de las siguientes maneras, ¿no? Va a haber alteración de la frecuencia cardíaca, va a haber alteración en la frecuencia respiratoria, el bebé va a respirar mucho más rápido, va a haber aumento de la presión intracraneal, va a haber aumento de la presión arterial, inclusive pueden presentar desaturaciones de oxígeno en este caso, ¿no? Hay casos que los niños se lo ve con arcadas, medios nauseosos, va a haber midriasis y sí va a haber una disminución del flujo sanguíneo periférico en este caso, ¿no? A las respuestas bioquímicas que estos pueden presentar puede haber hipercatabolismo, puede haber hipercortisolismo, va a haber aumento de la secreción del corticoide, va a haber hiperproducción de adrenalina, va a haber hipoprolactinemia, va a haber hipoinsulinemia, y las respuestas conductuales vamos a tener que va a haber llanto, insomnio o agitación en nuestro neonato. Son respuestas distintas que dependiendo de la edad gestacional del paciente van a ir presentando. Sabemos que a un corto plazo un estado de catabolismo va a producir los efectos fisiológicos en el bebé, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, y también habíamos hablado de las desaturaciones que pueda presentar, ¿no? Y la secreción de insulina que se va a producir. Puede haber aumento y disminución de las hormonas relacionadas con el estrés, hablamos de las catecolaminas, glucagón, aldosterona y el cortisol en este caso, ¿no? Y el nivel de glucosa puede ser nocivo para el encéfalo inmaduro en este caso, ¿no? Va a haber hiperglicemias que pueda presentar a este estímulo en nuestro neonato. Y va a haber un comportamiento, una alteración del comportamiento, especialmente cuando hay aumento de la vulnerabilidad de este neonato. Acuérdense que su respuesta a este dolor es mínima, lo que ellos tienen, va a depender también de la edad gestacional de ellos. A mayor riesgo de daño neurológico por patologías asociadas a las hemorragias intraventriculares o a la isquemia cerebral, va a haber un aumento de la presión intracraneal en estos neonatos, ¿no? Tenemos que tenerlo, digamos, una posición cómoda al bebé, hay que acomodarlos, hay que hacer una sujeción suave para que el bebé se mantenga tranquilo y disminuir este efecto del dolor en este caso, ¿no? Y tratar de minimizar estas respuestas en el neonato. Este bebé puede presentar estrés, puede presentar un aumento de la susceptibilidad a infecciones debido a la depresión del sistema inmune, acuérdense, más pequeñitos, y si ellos son sometidos a estrés, su sistema inmune que ya está disminuido va a disminuir mucho más. Sabemos que cuando en las primeras etapas de vida del neonato sufre cambios morfológicos funcionales en su cerebro, ¿no? Van a desencadenar respuestas afectivo-funcionales exageradas a las experiencias dolorosas posteriores que ellos van a presentar en este caso, ¿no? El dolor crónico es relacionado con el fenómeno de muerte neural, ¿no? Y excitatoria a nivel de las diversas estructuras encefálicas que nosotros podemos provocar en nuestros neonatos de acuerdo al estímulo que nosotros lo que los exponemos al momento de hacer las canalizaciones, las venopunciones que hacemos no solo para canalizar vías periféricas, sino para la extracción de las muestras sanguíneas que necesita nuestro paciente. ¿Qué medidas nosotros podemos usar para
puede disminuir este estímulo doloroso en nuestro neonato, ¿no? Vamos a evitar los ruidos fuertes, hay que disminuir la iluminación, en este caso, ¿no? Al momento que nosotros hacemos la preparación del bebé y enfocamos la zona donde vamos a hacer la venopunción, ¿no? En este caso hay que proteger los ojitos del bebé, ¿no? Y tenemos que agrupar las tareas respecto al ciclo de sueño, hay que respetar el ciclo de sueños. En este caso, si ya producimos ese efecto de dolor en este neonato, podemos hablar con una voz suave, inclusive si podemos ponerle musicoterapia, lo hacemos, ¿no? Para ayudar a disminuir este rango de dolor en el neonato. Podemos hasta hacerle medidas táctiles para ayudar a calmar a nuestro neonato en momentos que hacemos el procedimiento. En este caso lo puede hacer el personal técnico que nos está apoyando para ayudar a calmar a nuestro neonato. También hablamos de las hemorragias que se pueden producir en el momento de hacer la venopunción. Acuérdense que antes de colocar el catéter nosotros tenemos que ver si el bebé está hemodinámicamente estable, ¿no? Tiene un control de perfil de coagulación, y si no está alterado, si está alterado, corregir este problema y luego hacer el procedimiento de colocación del catéter, ¿no? Sabemos que en las primeras 24 a 48 horas un pequeño sangrado en el calibre de la aguja de inserción del catéter se puede presentar, ¿no? La inserción es provocada por de acuerdo a la medida de la aguja, que es de mayor calibre, ¿no? Al lumen del catéter, en este caso el introductorio, lo que nos va a ayudar a colocar el catéter, ¿no? A menor, digamos, edad gestacional, menor es el calibre de las venas en este caso, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, qué catéter elegir de acuerdo a la edad gestacional del paciente. ¿Cómo podemos prevenir este problema de la hemorragia que se pueda presentar en estas 24 o 48 horas después de la venopunción? Hay que usar un producto de tamaño más pequeño de lo disponible, en este caso, dependiendo de los catéteres que nosotros tengamos en la unidad, ¿no? Asegurar una evolución cuidadosa del vaso, investigar si hay hemorragia, si la hemorragia persiste, para detectar signos de punción arterial en este caso, ¿no? Y si puede haberse ciclamiento de vasos o coagulopatía que pueda presentar el bebé después de la realización de la colocación del catéter epicutáneo. ¿Cómo prevenirlo? Después de introducir el catéter, antes de la fijación, se tiene que realizar una pequeña hemostasia mediante compresión en el punto de inserción y elevar la extremidad unos minutos, ¿no? Una vez que nosotros hacemos la hemostasia, pasa ese tiempo, soltamos un poquito y vemos si sigue sangrando. Y si sigue sangrando, volvemos a hacer la hemostasia, ¿no? Y luego hacemos la limpieza de la zona que está sucia de sangre y hacemos la fijación del catéter. Esa hemostasia nos va a ayudar a manejar bien el sangrado, ¿no? Aplicar presión durante 5 minutos después de la inserción. En caso sea abundante el sangrado, como pueden observar acá, se puede aplicar una gasa estéril debajo del vendaje. Sin embargo, esto puede cambiarse dentro de las 48 horas, ¿no? De acuerdo a cómo esté el sangrado. Se puede aplicar un agente hemostático si el sangrado persiste en este caso, y nosotros tenemos que ir informando al neonatólogo si este sangrado persiste, para conjuntamente con él tomar las decisiones ¿no? necesarias para evitar que este bebé se siga desangrando. ¿Cuál es el manejo en este caso? Si persiste el sangrado, se tiene que revisar como mínimo cada hora hasta que el sangrado se resuelva en este caso, ¿no? Tenemos que ir mirando si sigue manchando, cómo es la característica de la sangre que mancha en este caso el apósito que hemos puesto para hacer la comprensión en la zona de venopunción. Si se considera necesario, se tendrá que cambiar el apósito, puesto que el sangrado aumenta el riesgo de desganche de la fijación en este caso, ¿no? Y que se mueva el catéter y el riesgo de infección también se produzca en este caso. Causas posibles: canalización de la arteria accidentalmente, problemas de coagulopatía que pueda presentar el paciente, y el dispositivo de acceso debe ser que no sea el adecuado para la edad del paciente, en este caso. Es mucho más grueso que sus venitas. Hablamos del daño vascular que se pueda presentar. Acuérdense que las venas están cerca de ligamentos, todo, ¿no? En la zona, sobre todo en la zona anticubital.
No puede ser de inmediato o en el momento de la inserción en este caso, o progresiva cuando la punta del catéter está mal posicionada en este caso. La lesión endotelial subyacente que a la colocación del catéter es un factor de riesgo importante según la literatura al inicio y la propagación de esta para producir problemas de trombosis en este caso. ¿Cómo podemos evitar estos problemas? ¿No? Lo importante en este caso es que nosotros cuando introduzcamos el catéter lo hagamos lentamente, hagámoslo de medio centímetro en medio centímetro, haciendo una pausa en cada introducción para evitar estos problemas. Acuérdense que las venas tienen válvulas y que estas válvulas, de acuerdo al flujo sanguíneo, se van a ir abriendo para el paso de la sangre. Entonces, nosotros tenemos que hacerla pausadamente, cada medio centímetro, vamos avanzando, pero haciendo pausas entre medio centímetro y medio centímetro para evitar este problema de daño, ¿no? Inclusive podemos evitar el problema de flebitis, en este caso que se pueda presentar por la fricción que hay del catéter con las paredes de los vasos. El daño nervioso que también se puede observar, pero es muy raro, al introducir la aguja se puede ver una punción en el nervio plexo nervioso, en este caso, ¿no? Dependiendo de la zona donde nosotros hayamos elegido para la venopunción. El riesgo de daño nervioso es cuando se canaliza en la vena axilar, en la yugular externa o en la femoral, ¿no? Les hablaba de las zonas que nosotros elegimos para la canalización, ¿no? Para prevenirlo es importante visualizar bien la vena a puncionar, ¿no? No podemos estar introduciendo y sacando, porque las lesiones pueden ser muy fatales en este caso. Conocer la anatomía y recordar que las zonas de acceso común, como las venas de adelante, como las braquiales, están rodeadas por ramilletes nerviosos en este caso, ¿no? Sabemos que vamos primero por el dorso, si no vamos de frente a la basílica y a la cefálica, ¿no? Inclusive si cogemos la vena media, tenemos cerca ahí una arteria que nosotros podemos por fricción lo podemos estar manipulando, tocando en este caso. El sangrado que visualizamos también puede ser abundante. En este caso no es un sangrado, sangra un poco pero no necesariamente es una hemorragia en ese que se pueda presentar, ¿no? Es pues una canulación accidental, también se puede producir por una canulación accidental de la arteria, problemas de coagulopatía que pueda presentar el paciente, agujas muy grandes de acuerdo al catéter, ¿no? Prevención, ¿cómo prevenirlo? Usar un introductor de tamaño más pequeño disponible que tengamos en la unidad, y el sangrado excesivo puede deberse a una punción arterial. Hay que asegurarnos de la evaluación cuidadosa del vaso que vamos a elegir para la colocación del catéter epicutáneo. ¿Cómo manejarlo? Tenemos que seguir evaluando si persiste este sangrado para detectar signos de punción arterial, y el manejo es aplicar una presión durante 5 minutos después de la inserción, en este caso, ¿no? Mayormente tiende a sangrar por el ancho que es del introductorio, que nos sirve como guía, y al momento que nosotros retiramos hay que retirar esta guía suavemente sin hacer, digamos, vaivén, para que no abramos más el punto de inserción y ese punto de inserción se dilate y se haga mucho más grande que el catéter, ¿no? Es ahí donde se produce también el sangrado. También hablamos de la oclusión del catéter, ¿no? Que se puede hacer por causas externas o internas. En este caso varía entre el 7 al 34%, en la cual se puede provocar la formación de vainas de fibrina en este caso. En cuanto a los factores externos, hablamos de la punta del catéter, que puede estar apoyada contra la pared del vaso o contra la válvula venosa en este caso, ¿no? Puede haberse una disminución de la luz del lumen debido a los movimientos del paciente. Y en los internos, por precipitación de los productos perfundidos o por la formación de coágulos de fibrina, ¿no? En este caso nosotros tenemos que tener en cuenta sobre la dilución de los medicamentos que vamos a administrar al paciente. Acuérdense que la fenitoína y los fenobarbitales son más densos, ¿no? Son más rápidos de precipitarse. En este caso si administramos este medicamento por catéter epicutáneo. ¿Qué factores favorecen la obstrucción? El catéter doblado o curvado, mayormente se dobla aquí cuando hacemos un mal glampaje, inclusive aquí esta parte de acá se dobla y se acodona bien, y cuando empieza tu bomba a sonar
no es porque tu catéter esté obstruido, sino porque a nivel de esta parte de aquí Mm. No golpees el está control. doblado tu catéter, ¿no? También hablamos de lavados inadecuados del catéter, infusiones de soluciones incompatibles, reflujo de sangre, que hay retorno sanguíneo a nivel del catéter de ese lumen, largo tiempo de permanencia del catéter sin infundirle alguna solución salina como para mantenerlo permeable, purgar insuficiente antes y después de administración de los fármacos, facilitación de la colonización cutánea durante los primeros, digamos que en este caso la piel tiene varios factores, ¿no? Tiene sus principales microorganismos que lo colonizan, ¿no? Y de acuerdo a eso también la exposición que tenga esta zona se van a ir fagocitando y produciendo, ponerse por problemas patológicos aquí y producir la infección, ¿no? Y producir el problema para que se formen las vainas de la vaina de fibrina en este caso, ¿no? La posición adecuada del punto de catéter por función de funda de fibrina o formación de coágulos en este caso, ¿no? A un paciente le indicaron retirar el catéter, ¿no? Y cuando la colega comenzó a retirarlo, llegó un momento de que hubo una resistencia. Y, dejamos un momento, se le masajeó, se le puso pañitos de agua tibia. Cuando retiramos, salió una especie de tubulatura, ¿no? Y era la valla de fibrina que se había formado en la punta del catéter en este caso. Nos asustó bastante, ¿no? Le asustamos, ¿qué salió? Me enseñó ella, le digo, viendo bien esto, era la vaina de fibrina que se había formado como una capa en la parte de la punta del catéter. También hablamos de las posibles causas de la oclusión del catéter, ¿no? Como les decía, lavados inadecuados, catéter doblado. Tenemos que tener en cuenta las alertas de la fibrina en la punta del catéter. Miren la posición que puede haber, ¿no? Solamente en la pared externa, pared externa obstruyendo parte del lumen del catéter, o ya obstruyendo ya más de la mitad del lumen del catéter, la vaina de fibrina en este caso, ¿no? Los lampajes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos lampajes inadecuados de la línea exterior que queda en la parte del catéter, ¿no? Mayormente hay que evitar estos lampajes porque cuando lampamos es cuando presiona esa parte del catéter y eso se va codonando, se va formando como un codo y va obstruyendo el lumen de ese catéter. ¿Cómo prevenir? Usar técnica de lavado con presión positiva. En este caso, usar un dispositivo de flujo neutro, como los bioconectores neutros, para prevenir el reflujo de sangre a desconectarse, ¿no? En todo caso, también corremos riesgo de que desconecte la parte de las llaves con la parte externa del catéter, ¿no? En esta zona. A veces la llave de triple vía viene, tú lo colocas y a veces por algún movimiento ya se están soltando las clangues, ¿no? Entonces, para evitar eso hay que colocar los bioconectores para prevenir eso, los bioconectores neutros sobre todo que previenen el reflujo sanguíneo, ¿no? Considera el uso de un catéter de doble luz para infusiones incompatibles, en este caso no los de doble lumen que nosotros usamos mayormente para nuestros pacientes. Siempre ejecutar una infusión continua a través de catéteres de un Freiss y dos Freiss a 0.5 milímetros por hora o un cc por hora, ¿no? Los flujos mínimos, como decía Zoila, pueden ser de 0.2 y dependiendo también la condición del paciente te van a ir diciendo los médicos, aumentales, ¿no? En muchos casos se ha ido aumentando para completar los flujos de infusiones que se necesitan para estos pacientes. Ya hemos hablado de esto, de los factores que construyen el catéter, ¿no? Hablamos de la ruptura del catéter. Zoila también ya habló de este paso, pero hay para recordar un poco, ¿no? Es una complicación mecánica que más comunes en el uso de catéteres cuando el tiempo prolongado, ¿no? Hablamos de la migración del dispositivo, presentación de fugas en el lugar de la inserción, inflamación de la zona de recorrido del catéter cuando hay endurecimiento en el trayecto, ¿no? Desde el punto de inserción hasta el trayecto, todo el trayecto de recorrido que hace el catéter hasta llegar a la vena cava, ¿no? A veces encontramos endurecimiento a este nivel.
y seguimos observando, ¿no? Si este endurecimiento continúa y empieza a presentar otros problemas como inflamación, edema en la zona, hay que reportarlo, ¿no? Inclusive cuando ya vemos este engrosamiento a nivel del punto de inserción y el trayecto, tenemos que ir informando para ver la evaluación previa que se tiene que seguir en este caso, ¿no? Puede haber dificultad en el lavado y en el retiro del catéter, ¿no? Hay para tener mucho cuidado. Inclusive, ¿no? Hubo un caso de que el catéter se quedó a nivel de cabeza, se llamó a cirujano, cirugía lo retiró en este caso, ¿no? Pero no llegó a mayor problema para el bebé. Problema en la extracción de sangre mediante el dispositivo. Se recomienda no usar los catéteres PIC para, inclusive en los neonatos pretérminos para la extracción de sanguínea, en este caso, ¿no? No usar estos dispositivos en este caso para la extracción de sangre por este medio. ¿Cuáles son los factores que aumentan la posibilidad de lectura del PIC? Retracción de catéter mediante agujas de inserción, jeringas de menores a 10 milímetros con la ejerción de la presión. Acuérdense, nosotros ejercemos mayor presión, no sabemos a qué nivel se puede romper el catéter, ¿no? Se puede romper a nivel de la vena cava o en el transcurso del trayecto. Cuando nosotros queremos ver estos problemas de infiltración, extravasaciones, no lo vamos a ver de inmediato, vamos a ver después cuando ya el problema se hace mucho mayor en este caso, ¿no? El pinzamiento provocado por la comprensión del catéter en la clavícula o la primera costilla, manipulación excesiva del PI, clampajes repetitivos en el trayecto del PI, extracción forzada del catéter, estancia prolongada de estresantes del PI, elección de la silicona como material de catéter. La silicona es bien suave o bien, digamos, se hace como cuando tú estiras una liga, igualito se hace el catéter de silicona cuando tú tratas de retirarlo rápidamente, ¿no? Tamaño del catéter, escasa formación del equipo encargado de la colocación del catéter, ¿no? Más que todo aquí tiene que ver la preparación del personal en cuanto al manejo, manipuleo y el retirado del catéter. Las 12 recomendaciones que ya se han dado. Ahora vamos a hablar de la embolia gaseosa, ¿no? ¿Cuáles son las que causa este problema de embolia gaseosa? La fractura del catéter, desconexión de prolongadores en este caso, ¿no? Inspiración profunda durante la inserción o extracción del catéter en este caso, ¿no? Hablemos de la presión ambiental con el área de burbuja de aire que se haya introducido y la cámara de hiperbárica que se van a producir en este caso, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir, no? Colocar el paciente en posición supina, usar solo dispositivo Luer Lock para la colocación de los medicamentos, monitorear las conexiones intravenosas cada vez que manipulamos al bebé para ver que sean seguras, ¿no? Inclusive cuando nosotros mismos colocamos estos dispositivos, estas conexiones, vemos si son, digamos, fáciles de soltar, entonces debemos ver la forma de cambiarlas o si lo vamos a seguir usando, tener que estar observándolos constantemente, ¿no? Porque de acuerdo a la presión de las infusiones que se estén infundiendo, en este caso, se van a ir soltando, se puede desconectar en ¿no? Si nosotros no evaluamos constantemente esto, podemos prever que el bebé no está recibiendo los nutrientes necesarios, las infusiones endovenosas que requiere y vamos a ver problemas con el bebé, ¿no? Inclusive puede haber sangrado excesivo si se desconecta estas conexiones, se salen y la obstrucción del catéter previo en este caso. Sujetar al catéter durante el cambio de prolongadores y conectores, no limpiar el catéter con soluciones que contenga alcohol porque puede debilitar el material y producir una rotura a nivel de eso, ¿no? ¿Qué manejos tenemos? Colocar la posición del embur lateral izquierda para ayudar a disminuir estos problemas, administrar oxígeno al 100% para disminuir la embolia gaseosa en este caso, ¿no? La inyección de 2 a 3 milímetros de aire en la circulación cerebral puede ser letal, fatal en este caso. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado al momento que nosotros preparamos las infusiones que vamos a conectar en el paciente. No burbujas en el trayecto de las líneas, evitar mantener, digamos, que los bioconectores tenemos que purgarlos, limpiarlos con solución salina y recién colocarlos, ¿no?
Inclusive si colocas los bioconectores a las líneas, mandar una pulgada con la bomba para que evites que se quede una burbuja de aire en el trayecto. Hablamos de la sepsis relacionada con la colocación del catéter epicutáneo, ¿no? Es la tercera causa de infección nosocomial en nuestro país y la más habitual es de las bacteriemias neonatales que se puedan presentar en las unidades. Va a depender de la edad del bebé, el lunes del catéter, lugar de inserción del catéter, si el bebé está en ventilación mecánica, las nutriciones parenterales que él está recibiendo, la neutropenia que pueda presentar el bebé, las infecciones persistentes que tenga el bebé y tiempo de permanencia del bebé en las unidades de cuidados intensivos. Las causas posibles son bebés prematuros, especialmente menores de un kilo, que son más susceptibles a tener infecciones, contaminación del conector cuando nosotros lo manipulamos, inserción o cuidados del pipo personal inexperto en este caso, ¿no? Múltiples intentos de inserción o venopunciones al momento de colocar el catéter, contaminación del conector que vas a colocar para la administración de tus medicamentos, nutrientes parenterales, largo tiempo de permanencia del bebé en las unidades de cuidados intensivos, catéter multilúmenes, higiene de mano y técnica séptica deficiente del personal que manipula de estos catéteres. Hablamos de tener en cuenta la microflora del paciente, los desinfectantes que vamos a usar para las zonas, para limpiar las uniones del catéter al momento de colocar los nuevos bioconectores, las manos del personal médico. Inclusive aquí tiene que ver bastante las personas que manipulamos al paciente, ¿no? No solo la enfermera, sino el personal médico, el neonatólogo, los residentes. Hablamos del personal externo que vienen, como los médicos especialistas para la evaluación de los pacientes. Tenemos que fijarnos bien en la técnica de lavado de manos, en este caso, para que ellos puedan manipular a nuestro paciente. Inclusive si un pequeño roce que hagan en la zona del brazo donde está nuestro catéter, ya nos están contaminando la zona. El riesgo de colonización es mayor cuando la unión de la piel con el catéter, en esta zona de acá, ¿no? La infección extraluminal es la más habitual en los catéteres, que se emplea durante un periodo de tiempo considerado breve en este caso, ¿no? Es el 65% de los casos que se presenta, se produce por la migración de microorganismos de la piel a partir del catéter que se encuentra en la zona externa, ¿no? En esta parte que nosotros manipulamos en este caso. Por eso tenemos que ir evaluando constantemente la zona donde nosotros colocamos el catéter y cómo observamos el tegader, si aún ha habido sangrado, hay que limpiar la zona de sangrado y volver a fijar el catéter en este caso, ¿no? Como observamos que en la unión del catéter con el dispositivo administrar infusiones endoluminales en este caso. Habituales en los dispositivos de larga duración, alcanza el 30% de los casos. Los microorganismos se apoderan de las conexiones entre el catéter y el sistema de infusiones, que hablamos de a nivel de esta zona de acá, y la colonización de la parte interna del dispositivo, ¿no? El lumen interno del dispositivo se está contaminando y esto se va a introducir al neonato, al torrente sanguíneo. Contaminación del líquido de infusión durante el procedimiento de inserción, en este caso, ¿no? Hay que mantener las técnicas asépticas durante la inserción, el manipuleo y el retiro del catéter epicutáneo. Las diferencias son como resultado de la infusión intravenosa, la intraluminal, las infusiones intravenosas contaminadas, y el extraluminal, que es un 13% de microorganismos de la piel que atraviesan el punto de inserción en este caso, ¿no? Más que todo la microbiota del paciente. ¿Qué factores aumentan? La patología previa, la edad, el peso al nacer, los problemas de malnutrición, el material del catéter, las características adhesivas del germen, los números de lúmenes, motivo por qué el catéter se emplea, lugar de inserción, el tiempo de permanencia, la frecuencia de las manipulaciones que se da a nivel del catéter, el nivel de formación de los profesionales que atendemos al paciente y empleo de la técnica aséptica sobre todo, ¿no? Sabemos que las unidades de cuidados intensivos son unidades que tienen en su área algunos microorganismos ya
que están perennes en las unidades, ¿no? Debido a la gran cantidad de procedimientos invasivos a los que están sometidos estos pacientes, hay agentes infecciosos más habituales como los cocos gram positivos, bacilos gram negativos y hongos como la Candida albicans que se encuentran en las unidades, ¿no? El número de lúmenes también va a determinar las posibilidades de bacteriemia. Mayor número de puertas a la entrada, mayor exposición que se va a ver que se va a someter al bebé para las posibles infecciones que se puedan presentar, ¿no? Hablábamos de esto. Las llaves triple salida o doble salida, que la cual en el extremo posterior se coloca un bioconector para ayudar a disminuir el manipuleo en esta zona, ¿no? De estar moviendo la llave, girando, moviendo, retirando la tapita. Entonces esto nos va a facilitar también para la colocación de los tratamientos que necesita nuestro neonato. Miren acá lo que es. Ya estamos usando los bioconectores para eso. Prevenciones, lo que nosotros hablamos en el protocolo manejo y el protocolo adecuado de lo que es la técnica aséptica para la colocación del catéter, la formación adecuada del personal, estandarizar los procedimientos, sobre todo esto, estandarizar el procedimiento, ¿no? El protocolo de colocación del catéter, manipulación del catéter y la retirada del catéter. Usar las técnicas de barrera para la máxima protección en la inserción y la técnica aséptica para los cambios de apósitos en este caso. Evitar la contaminación a cambiar las líneas de infusiones endovenosas que requiera el bebé, ¿no? En este caso. Usar conectores sin aguja y asegurar que se froten vigorosamente con alcohol antes del acceso que se requiere en este caso, ¿no? Hacer la limpieza previa a la zona y colocar recién las infusiones que se van a conectar. Retirada del PIC cuando ya nos sea necesario. Tengamos en cuenta esto, ¿no? A veces decimos, uy, ha sido difícil colocar el catéter, ya no tiene ni una semana el catéter colocado y ya se le está retirando. Entonces tenemos que tener en cuenta el beneficio y el riesgo que tenga el neonato al mantener este catéter PIC si es que ya no lo necesita. Considerar usar un antimicrobiano en este caso si es que está indicado, ¿no? Para la zona de venopunción. Discutir sobre el tratamiento analizando riesgos versus beneficios para los bebés dependientes de su catéter PIC en este caso. Mayormente todos los problemas que pueda presentar el bebé de riesgo de infección, ya que aumenta el PCR y todo eso, lo asocian al catéter si lo tiene colocado, ¿no? Barreras de protección, evaluación de las necesidades, formación del equipo profesional, higiene de manos, técnica aséptica, normas de asepsia, nueva tecnología a usar con el neo, que últimamente tenemos que ingresan las unidades, apósitos y gasas que usamos, que estén estériles y que se reemplacen. Mayormente lo cambiamos estos cada 24 horas, las que protegen ya la parte externa, ¿no? Preparación de las fórmulas inmediatamente con barreras de técnicas asépticas. Igual los consejos, valorar la necesidad de colocación, la necesidad de permanección del catéter, preparación al estímulo, manipulación higiénica del catéter, evaluación y los cuidados que se tiene que hacer y lo principal, higiene de manos, lavado de manos. Hablamos ahora de la migración del catéter. Las causas, aumento de la presión torácica, ventilación de alta frecuencia, que también ayuda para que migre el catéter, la tos, las infusiones rápidas que podamos administrar de acuerdo a los tratamientos que ellos tengan, ¿no? El manejo, tenemos que, siempre que el bebé sea sometido a un control de placa radiográfica, nosotros tenemos que observar a qué nivel se encuentra el catéter, considerar estrategias de reposicionamiento, pero ya sabemos que una vez que hemos introducido el catéter ya no podemos retirar ni introducir. Podemos retirar, pero introducir ya no lo podemos hacer. Considerar dejar el catéter en posición actual o volver a posicionar de línea media, ¿no? Pero en este caso ya si el catéter no está en posición adecuada, se evalúa si va a seguir necesitando, si lo va a seguir necesitando, se retira ese catéter y se coloca otro previo, ¿no? Considerar quitar el catéter en este caso. Prevención, mantener la seguridad de los apósitos y considerar usar un dispositivo de seguridad Green-Loop para mantener el catéter estable en este caso, ¿no? Mayormente los catéteres de Vivicon vienen con unos dispositivos que se adhieren tipo
digamos, tienen como un tipo de esparadrapo que se adhieren a la piel y ahí se coloca el dispositivo, la alita superior, que une la parte del catéter con la parte externa de del catéter y ahí lo fijamos, ¿no? Y eso es una fijación para que a ese nivel no se mueva el catéter. Pero ya en el punto de inserción nosotros hacemos las fijaciones previas, ¿no? Ponemos un pedacito de esterictis por debajo, 1 centímetro por debajo del punto de inserción para evitar que el catéter se movilice. Verificar siempre la posición de la punta del catéter cada vez que se toma la placa radiográfica y verificar la posición de la extremidad donde se insertó el catéter en las placas radiográficas. Acuérdense, cuando tomen las placas, el bebé tiene los brazos del bebé o la zona donde está insertada el catéter tiene que estar alineada con el cuerpo del bebé para evitar observar el mal posicionamiento del catéter, ¿no? En este caso, si el bebé está con el brazo elevado, el catéter se va a introducir. Si el bebé está en posición sus brazos, si es en los miembros superiores que hemos colocado el catéter alineado al cuerpo del bebé, a la columna, el catéter vamos a observar en su posición adecuada, ¿no? Ahora, cuando el catéter está fuera de posición, más que todo es la causa posible es seguridad del vendaje, con lo que fijamos, tensión del catéter o el vendaje también en este caso, ¿no? ¿Cómo prevenir? Mantener la seguridad del catéter con un vendaje intacto, considerar usar dispositivos de seguridad como Crick Loop según las indicaciones del IRU, ¿no? Sobre todo de acuerdo a la zona que nosotros vamos a colocar. A veces que el momento que nosotros vamos a fijar, hacemos un mal movimiento y ya retiramos un poquito el catéter. Siempre hay que estar verificando la posición del catéter, ¿ya? Y las posiciones de los brazos cuando nosotros hacemos la toma de las placas radiográficas. Acuérdense, posición del brazo. Más se eleva el brazo, va a ir introduciendo más del catéter. Entonces, el brazo tiene que estar en un ángulo de 15 centímetros alineado al cuerpo, ¿no? Pegado al cuerpo. ¿Cómo manejar? Observar la radiografía y verificar la posición de la punta del catéter. Fíjense acá. El brazo está en un ángulo de 90 y el catéter se va a ver introducido. Por lo menos de 1 a 2 centímetros se introduce en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Volver a posicionar el brazo del bebé y volver a hacer una toma de placa radiográfica. Si no, nos van a decir, retiren catéter y cuando lo retiramos volvemos a tomar en buena posición y el catéter va a estar afuera, ¿no? Considerar los riesgos de beneficio y dejar el catéter en posición. Considerar quitar el catéter o realizar un cambio del mismo, ¿no? Entonces, esto ya vamos a ver riesgo-beneficio, pero nunca dejemos un catéter en zona no óptima. El catéter siempre tiene que estar en vena cava superior o vena cava inferior. Si no, tiene que retirarse sí o sí ese catéter. Acuérdense que los problemas de infiltración o digamos, de extravasamiento van a producir muchas lesiones graves en el bebé y eso no vamos a nosotros por la zona no vamos a poder verlo, identificarlo inmediatamente. Una vez cuando nosotros empecemos a identificar, ver la zona ya edematosa, que está la piel caliente, ya ha pasado buen tiempo y eso va a producir bastante lesión en el neonato. Entonces no nos arriesguemos a dejar el catéter en un no posicionado, ¿no? Y seguir usándolo, no. Veamos el riesgo grande que el bebé tiene al dejar un catéter no ubicado en la zona adecuada. Hablamos también de perforación o derramamiento cardíaco, ¿no? ¿Cuáles son las causas que pueden provocar estos problemas a nivel del corazón? La punta del catéter dentro del corazón, contacto del catéter con el miocardio, de acuerdo a las infusiones que dar, va a haber un rozamiento de la pared del miocardio, desplazamiento del catéter hacia el corazón con movimientos de las extremidades, ¿no? Acuérdense que el bebé no está quieto, siempre está levantando los brazos, de acuerdo a la posición que lo pongamos, el catéter va a ir introduciéndose, ¿no? Entonces, ese rozamiento va a provocar fricción en las paredes del corazón. Fijación del catéter o del vendaje también va a depender de eso. ¿Cómo vamos a prevenir? Verificar la posición del punto de catéter cada vez que nosotros tomemos la placa, considerar la posición de la extremidad, ¿no? Al momento de tomar la placa. En rayos, tener en cuenta la longitud total del catéter y comprobar la angulación y los nudos y los bucles que se puedan observar en el trayecto del catéter, ¿no? Y lo que nosotros también realizamos.
¿Qué manejo? Detener la infusión de líquidos y notificar al equipo de atención médica, en este caso al neonatólogo, obtener una radiografía de tórax o un ecocardiograma de urgencia para ver qué problemas pueda presentar a nivel del corazón, intentar aspirar la sangre mientras se espera el estudio de imagen. Si el aspirado es compatible con la infusión, continuará aspirando en este caso, ¿no? Si no se puede extraer líquido, puede ser que es necesaria una pericardiocentesis en este caso, retirar el catéter a posición correcta y hacer seguimiento con rayos X o ultrasonido porque podría haber derrame pleural en este caso presentarse. La efusión pericárdica, el taponamiento cardíaco es poco frecuente y asociada a una alta mortalidad, en este caso si se presentara, ¿no? Del 35 al 45% se da por dos mecanismos, dice la perforación directa del endotelio en la aurícula y por el contacto repetitivo de la punta de catéter con la pared del miocardio, el rozamiento que les decía, ¿no? Que favorece la formación del trombo que se adhiere al miocardio, produciendo una lesión endotelial osmótica en este caso, ¿no? Ocasionando la difusión del líquido en el espacio pericárdico en este caso, ¿no? Hay una erosión de la pared a través del miocardio que conduce a un derrame pericárdico, ¿no? Hay rozamiento y hay ruptura y empieza a salir el líquido hacia afuera, ¿no? Ahora vamos a hablar de la trombosis. Causa posible, inserción traumática del catéter, múltiples venopunciones, tamaño de catéter demasiado grande para el vaso, posición inadecuada del punta de catéter, ¿no? Fuera de la vena cava superior. ¿Cómo prevenir? La punta de catéter debe mantenerse en la vena cava superior, ¿no? En este caso, si no está en posición, retirar el catéter. El catéter de tamaño apropiado va a facilitarle el flujo sanguíneo alrededor y evitar la irritación del catéter, ¿no? Se recomienda que debe ser menor o igual al tercio del diámetro del vaso, ¿no? El lumen del catéter, el vaso y el lumen del catéter así, cosa que facilita la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo por esa zona nos obstruye, pero que si está así, va a haber rozamiento, va a haber formación de coágulos, se va a obstruir y va a haber una flebitis que se va a formar a nivel del vaso, ¿no? Manejo: considera el uso de agentes trombóticos de acuerdo con su política hospitalaria y considera la eliminación y el retiro del catéter epicutáneo en este caso, ¿no? La flebitis, como les decía, es la inflamación de la pared de la vena debido a una alteración del endotelio y caracterizada por la presencia de edema, dolor, eritema en la zona, sensibilidad, hay calor, hay hinchazón de la zona, endurecimiento, inclusive puede haber exudado y purulencia, en este caso, y una formación del cordón venoso, ¿no? Palpable al trayecto de la vena, que puede ser partir desde el punto de inserción hasta seguir todo el trayecto del recorrido del catéter. Su origen puede ser mecánico o químico, según su etiología. Según su etiología podemos distinguir tres tipos de flebitis. Hablamos de la flebitis traumática o mecánica, la flebitis química por infusiones o la infección o bacteriana, ¿no? La diapo. La flebitis mecánica es por el rozamiento constante, la flebitis química va a depender de las soluciones que nosotros administremos a nuestros neonatos, y la flebitis infecciosa va a depender sobre la sobrecarga, sobre todo lo que es la técnica aséptica al momento de nosotros conectemos las infusiones endoteliales y las infusiones nutricionales parenterales, las infusiones medicamentosas que nosotros tengamos que colocar a nuestro neonato de acuerdo a su requerimiento. La flebitis mecánica, como les decía, es la inserción, se va a deber más que todo por la inserción rápida o traumática que hagamos nosotros del catéter, ¿no? Acuérdense de 0,5 en 0,5, tomando nuestro tiempo para introducir el catéter, ¿no? Catéter demasiado grande para el vaso, inserción cefálica o safena del catéter. El catéter fijado en forma inadecuada, punta de catéter fuera de la vena cava superior. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Mantener la punta de catéter en la vena cava superior, posición óptima del catéter, monitorizar el vaso para asegurar la detención temprana en este caso, ¿no? Siempre que evaluamos al bebé, en el momento que hacemos el baño, hay que ir evaluando todo. Vemos desde el punto de inserción todo el trayecto del catéter, palpamos si no hay endurecimiento de la zona del trayecto, no hay flebitis,
no hay, digamos, un poco de endurecimiento, no hay calor al nivel de esa zona, ¿no? La técnica de inserción debe ser lenta y suave por el personal entrenado, un catéter más pequeño para administrar la terapia en este caso, ¿no? Acuérdense, no debe ser menor o igual al tercio del diámetro del lumen de la vena, en este caso el tamaño del catéter. Fijar el catéter adecuadamente, realizar una evaluación de las venas antes de elegir el sitio de inserción en este caso. En el manejo debemos de considerar la aplicación de compresas calientes o tibias cada 4 horas para que se resuelva este problema, ¿no? Para desinflamar la zona. Considerar elevar la extremidad con un ejercicio de movimientos suaves. Si no mejora la flebitis y avanza después de 24 horas, considerar el retiro del catéter, ¿no? En este caso tienes que informar al neonatólogo y conseguir un parámetro de evaluación en este caso. Para finalmente, si en 24 horas no baja, no disminuye, considerar el retiro del catéter. La flebitis química, como les decía, es la infusión de la hemodilución inadecuada o adecuada de los medicamentos que se va a administrar al paciente. Punta de catéter en lugar de la hemodilución inadecuada, desarrollo de la funda de fibrino a lo largo del catéter. ¿Cómo podemos prevenir? Asegurar que la punta de catéter esté en la ubicación adecuada, administrar infusiones con molaridad mayor de 600 o más, ¿no? A nivel de esta zona. Administrar infusiones con un pH menor de 5 y mayor de 9, administración de infusiones con cualidades irritantes y vesicantes a través del catéter. Pero hay que tener en cuenta el tiempo, hay tiempos que se debe considerar al momento de administrar los medicamentos, ¿no? Sabemos que vancomicina se tiene que administrar en 1 hora, meropenem, de acuerdo, muchas bibliografías recomiendan administrar en 30 minutos, imipenem igualmente, de acuerdo, también dependiendo del volumen, tenemos que tener criterio, ¿no? Si es el volumen alto y la cantidad de la infusión que se le está administrando al bebé en los trayectos del lumen de los catéteres, va a pasar de lo considerado normalmente, hay que ampliar el tiempo, ¿no? Mayormente lo pasamos, si el volumen es demasiado, es en 1 hora esa infusión. Todo se hace infusión por bombas perfusoras, ¿ya? Manejo, verificar las propiedades químicas de la infusión y la ubicación requerida y ver la compatibilidad de los medicamentos que estemos administrando por ese lumen de catéter. Y si el catéter, la punta debe estar en una zona ubicada adecuada, ¿no? En la vena cava superior o vena cava inferior. Vamos a ver de las infiltraciones y extravasaciones, ¿no? Que ya también hablo de esto, es una complicación de tratamiento endovenoso que puede resultar de diferente grado de mortalidad, en este caso, dependiendo de la zona donde se provoca. Y va a variar según su volumen, tipo de medicamento, tiempo de transcurrido que es de la extravasación en este caso. El pie está en una posición tal, no puede presentarse este caso de infiltraciones, pero si provocamos una ruptura del catéter, no sabemos a qué nivel podemos provocar estos problemas, ¿no? Si está en su óptima, su clavio, tronco brachiocefálico, esta complicación puede aparecer, pero es más difícil de detectar que en una vía periférica. Acuérdense, ¿no? Puede transcurrir horas y ya el problema va a ir aflorando hacia arriba, pero ya en la zona donde se produjo la extravasación va a ser muy compleja lo que se pueda presentar en esas zonas, ¿no? Las lesiones provocadas pueden afectar a los tejidos profundos, músculos y nervios. Si la lesión se produce por una arteria grande en el antebrazo, en la pierna puede haber necesidad de amputación del miembro en este caso, ¿no? Si el pique está en una posición central, esta complicación no aparece casi. Si la posición es subóptima, como decía, el problema que se pueda presentar es muy alto, ¿no? En este caso. En este caso, el tratamiento se tiene que instaurar lo más rápido posible para minimizar las lesiones que se pueda presentar en el neonato. Es necesario trabajar en bajas presiones con las bombas de infusión, ¿no? Hay que utilizar las jeringuillas recomendables con el fabricante para hacer las infusiones de los bolos de medicamentos y atender a las recomendaciones que te indican la inserción y el mantenimiento del catéter en este caso, ¿no? Hay que hacer el caso al momento que suena nuestra bomba. Si las líneas de la bomba están marcando presiones altas, hay que ver qué está sucediendo, ¿no? Hay que ver desde el momento que conectamos qué está pasando en este caso, ¿no? Para prevenir esos tipos de problemas, que se pueda romper el catéter a un nivel y provocar las extravasaciones que se pueda presentar.
¿Qué debemos observar? Dolor quemante o punzante en el sitio de inserción, que son difíciles de detectar en los recién nacidos, inclusive que no nos pueden comunicar, ¿no? Pero ya observamos en el momento que hacemos la palpación las señales en el bebé, el frunzamiento de las cejas, de la boca, inclusive pueden provocar el llanto, ¿no? Eritema en la zona, dolor en el momento de la palpación, falta de retorno venoso al momento de verificarlo, resistencia al inyectar algún fluido para verificar la permeabilidad del catéter, ampollas en el lugar de la inserción, endurecimiento o anticipada la ulceración, en este caso que se pueda presentar en la zona. Pérdida de color y temperatura a nivel de la zona afectada, en este caso. Ulceración necrótica, amarillenta y fibrótica, en la cual no se quiere llegar, la flebitis, la parestesia y la infección que se presenta en este caso ya producido el problema máximo. ¿Qué factores favorecen a la extravasación en nuestros neonatos? Hablamos del lugar de inserción, hay que evitar las venas del dorso, de la mano y del pie y de la muñeca, ¿no? En este caso hay que evitar la fosa anticubital y espacios articulares en este caso. Elección de las cánulas de silicona o teflón para una inserción más segura. Valorar la longitud y el tamaño del dispositivo. Evitar las punciones múltiples, sobre todo, ¿no? en la misma vena durante el intento de canalización. Correcta técnica de inserción. Equipo capacitado y experimentado para la colocación del catéter. En los factores farmacológicos vamos a tener la capacidad de la aleación con el ADN, ¿no? Las compatibilidades de los medicamentos, lo que puede potenciar la vasodilatación, ¿no? La osmolaridad del medicamento, el pH, la toxicidad y el excipiente del medicamento. Sobre todo hay que verificar los correctos en el medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, fecha de vencimiento del medicamento, inclusive todo eso tenemos que ver, ¿no? Al momento de preparar el medicamento. Técnica séptica para preparación de estos medicamentos hacia la unidosis. Tenemos una escala de valoración de las extravasaciones que después vamos a tratar y tengamos en cuenta, ¿no? La infiltración y la diferencia que hay entre infiltración y extravasación. Fuga del catéter de solución no vesicante hacia los tejidos circulantes, hay enrojecimiento, hinchazón y malestar, no puede producir complicaciones graves. En cuanto a las extravasaciones, fuga del catéter de soluciones y vesicante hacia los tejidos circundantes, hay isquemia y necrosis tisular, ¿no? Que se presenta si hay problemas de complicaciones muy graves en este caso, las cuales nosotros tenemos que evitar. Lo que les decía para la formación, ¿cómo podemos prevenir esto? Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? Está saliendo otra diapo. Está saliendo su rol de ustedes. Ande. No veo, no es que no veo ahí, yo veo acá, mira. ¿Ves? Aquí sí lo veo, pero ahí no lo veo. Un momentito, por favor. Ya. Desconectar, ya. No, ya me pasé. Ya, espérate. Ya, ok. Ya. ¿Cómo podemos evitar estos problemas de extravasaciones? Formación del personal, dilución de los medicamentos, tipología del catéter, de longitud del catéter, zona de punción, si hemos tenido multipunciones, tiempo de vía, permeabilidad del catéter, infiltraciones, retorno sanguíneo, limpieza, ritmo de perfusión, edemas y eritemas que pueda presentar y la fijación del catéter en este caso. Las arritmias cardíacas se presenta cuando hacemos la vigilancia de monitoreo de la CKG durante la introducción en este caso, ¿no? Cuando está introducido dentro de la aurícula se va a verificar bastante lo que es en el EKG las puntas del pico de la onda P, ¿no? Si el catéter está introducido en la aurícula va a haber una estimulación del nodo auricular o la auriculoventricular y va a originar un extrasístoles o arritmias cardíacas que se van a observar en la pantalla de los monitores, ¿no?
se tiene que comprobar por rayos X la posición que esté correctamente ubicado el catéter epicutáneo, en este caso en la vena cava superior o en la vena cava inferior. Hablamos del derrame pleural o hidrotórax, que se puede presentar cuando la punta del catéter, perdón, otra vez se cambió. Ya pues, ya borró. Disculpen chicas, hay problemas con las interferencias de otras computadoras. Cuando la punta del catéter está situada en las venas de gran calibre y alto flujo, son con soluciones hipertónicas irritantes de la alimentación parenteral, puede provocar este problema, ¿no? Puede originar flebitis, producción de edema y necrosis, o bien erosiones en el vaso con rotura posterior y formación de trombos a nivel de esta zona, ¿no? El tratamiento consiste en el drenaje pleural por punción directa y retirada del catéter en este caso, para prevenir más daño. Si el edema no se acompaña de flebitis o extravasaciones, generalmente desaparece elevando la extremidad afectada en este caso, ¿no? Pero más que todo tiene que ser si nosotros observamos alguno de estos problemas, tenemos que informar inmediatamente al neonatólogo y llamar al personal de rayos X para la toma de la placa en este caso, ¿no? Aquí se va a observar, en la parte se observa que la erosión del catéter en la unión de la vena cava de la vena brachiocefálica y la vena cava superior, lo que puede conducir a un derrame pleural en este caso, ¿no? Cuando no está bien ubicado el catéter. ¿Qué aspectos nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar estas complicaciones o disminuir el riesgo de estas complicaciones, ¿no? Sobre todo, identificar al paciente. Hay que saber la edad gestacional, por qué motivo se produjo el nacimiento pretérmino, todo eso, ¿no? Sus factores maternos, ¿por qué, no? ¿Por qué el nacimiento pretérmino? ¿Por qué se debió? Evitar el estrés del bebé, minimizar los estímulos externos que puede haber, ¿no? Sobre todo el microambiente del paciente, ¿no? Mantenerle en un ambiente cálido, con humedad adecuada, temperatura adecuada, fuera de ruidos, mantener la estabilidad del paciente, cómodo, evitar que la luz, digamos, la luz le dé bastante a sus ojitos, cubrir la incubadora con un manto para provocar una zona más oscura y mantenerlos tranquilos ahí, ¿no? Control de macroambiente, luz y sonido. Si es necesaria la utilización de foco, debemos usar el foco para colocar el catéter o hacer otro procedimiento en el bebé y proteger los ojos del niño, ¿no? Para que la luz no le dé directamente a él. Si el bebé usa fototerapia, también hay que cubrir sus ojitos, protegerlos. Contra el microambiente, posición del niño, una postura confortable, que el niño se sienta cómodo, tranquilo, contención, sensaciones táctiles y dolorosas, hay que evitar, disminuir esto en este caso, ¿no? Evitar el dolor combinado con la succión no nutritiva, con la emisión de sacarosa, en este caso al 24%, la leche materna, en este caso 2 minutos antes o durante y después de realización del procedimiento que vamos a realizar con el bebé, en este caso la colocación del catéter epicutáneo. La comodidad y el confort, tanto como la persona que realiza la punción, va a tener un aspecto relevante en este caso, ¿no? Si el bebé está cómodo y la persona que va a realizar la venopunción no está cómoda, va a haber problemas, ¿no? No vamos a hacer una adecuada punción, vamos a hacer punciones repetitivas porque no tenemos una posición adecuada para hacer una canalización perfecta, ¿no? Una venopunción a la vena. Colocar a la altura y la posición adecuada del niño respecto a la persona que lo va a realizar. En este caso, el bebé tiene que estar mirándonos a nosotros. Seleccionar el sitio, el lugar de inserción, prioritariamente extremidades superiores, ¿no? Como les decía, nuestro primer punto o nuestro punto de nuestra zona de elección es el miembro superior derecho, que el catéter recorrido es más corto. Si no podemos en el miembro superior derecho, nos vamos al miembro superior izquierdo, ¿no? Así ir ubicando, pero nuestro primer punto de referencia es el miembro superior derecho en este caso, ¿no? La zona más próxima al que llegue a la vena cava superior. Y elegir las venas de mayor calibre en este caso, ¿no? Mayormente la basílica, que es más gruesa que la cefálica, que su recorrido es mucho más rápido. Evitar las zonas de apoyo como flexión, zonas como
Si vemos que la zona donde vamos a hacer la venopunción ya tiene una zona equimótica, ya ha sido venopunzado el bebé ahí, ya no hacemos la venopunción ahí. Y si continuamos y sigue así el trayecto, entonces pasamos al miembro superior izquierdo en este caso, ¿no? Para evitar posibles confusiones que lo que se pueda producir en caso de que tengamos que hacer la evaluación diaria como está la zona de venopunción, ¿no? Por las hematomas o los equimosis que pueda presentar anteriormente el paciente. Y evitar las zonas susceptibles de infección. Nos recomiendan sobre todo evitar las múltiples venopunciones que podamos producir en caso de que en el primer intento no haya un paso adecuado de este catéter, ¿no? Hay que recomendar que la práctica es de un profesional, de un mismo profesional realice otra. Digamos que si yo estoy colocando el catéter, solamente tengo 2 oportunidades para hacer la colocación. Si yo no puedo en esas 2 oportunidades dar el pase al personal que me está asistiendo para que ella haga la venopunción y coloque el catéter. Con los catéteres de silicona existe el riesgo de ruptura si la extracción es rápida y brusca y existe resistencia a la salida. Entonces, si tengamos en cuenta que cuando nosotros coloquemos el catéter tenemos que ver de qué material está hecho, qué característica tiene, ¿no? Y si, como dijo Zoila, ver el lote, tenemos en la cajita donde viene el catéter cutáneo, tenemos un sticker donde dice, hay unos códigos y dice el número del lote y una barra de verificación. Entonces, eso nosotros lo colocamos en la hoja de control de colocación del catéter para llevar un control de este catéter en este dispositivo, y el otro código colocamos en las notas de enfermería para verificar, ¿no? Si es del mismo catéter que nosotros hemos colocado. Si en caso haya resistencia para reposición, hacemos reposición de la extremidad, hacemos un masaje del recorrido teórico del catéter y aplicamos calor local o considerar la opción de retirar el catéter más tarde, en este caso, ¿no? Si se sigue resistiendo la resistencia. Sabemos que hay algunos estafilococos que pueden producir una sustancia mucosa que adhiere el catéter y a la pared interior de los vasos, que va a dificultar su extracción. En este caso hay producción de fibrina, ¿no? El cual también va a obstruir el paso cuando nosotros queremos retirar, ¿no? Si la fibrina está a este nivel y encuentra las válvulas abajo, va a haber una obstrucción, entonces no se va a poder retirar el catéter. Ante la sospecha de que haya una ruptura justo en la entrada, se realiza un torniquete a unos 3-5 centímetros del punto de inserción y se avisa inmediatamente al médico neonatólogo y al médico cirujano en este caso, ¿no? Y se ve por medio de una ecografía se ve a qué nivel está quedando el catéter o a qué nivel se rompió. Tenemos que tener en cuenta los registros, hacer un buen registro de todo el procedimiento desde el momento que nosotros colocamos el catéter, mantenemos el catéter y el momento de la retirada del catéter, ¿no? Archivar el check-in del PIC en una historia clínica del paciente, inclusive hay que tener registros para tener llevar un buen conteo de los catéteres picutáneos que se ponen en las unidades, ¿no? Qué cantidad de catéteres de acuerdo a los meses. Entonces tenemos un registro en las notas de enfermería o en la historia del paciente y un registro que llevan afuera la jefa, ¿no? Que es un registro general que ella tiene que informar en todos los meses de qué cantidad de catéteres se están usando. Anotar la fecha de inserción del catéter y centímetros introducidos, sobre todo usar apósito transparente y tapar el punto de inserción para ver las características, cómo va evolucionando este catéter, si hay algún problema de flebitis o al sangrado o hay eliminación de purulencia por esa zona del punto de inserción. Los registros hay que graficarlos, hay que hacer los gráficos, hay que tener un protocolo
un protocolo que manejemos todo de colocación de catéter, inclusive de registro del mismo procedimiento, antes del procedimiento, durante el procedimiento, después del procedimiento, y por qué se está el registro de por qué se está retirando el catéter en este caso, ¿no? Todo eso se tiene que anotar verídicamente, datos exactos, dispositivo, qué tipo de dispositivo, la fecha y la hora, el tiempo de inserción, distancia introducida, si hay algunas complicaciones que se hayan presentado durante la estancia del catéter en el neonato, anotar en la historia clínica el motivo de cambio de depósitos también. Cada vez que hagamos la limpieza de la zona de inserción, hagamos los cambios de depósito, también registrarlos, ¿no? Las curaciones del catéter en este caso. Y si hay necesidad de hacer el cultivo de la punta de catéter, también anotamos. En cuanto a los cuidados de enfermería, van a estar basados en la formación y entrenamiento del personal sanitario, ¿no? La vigilancia de las infecciones relacionadas con los catéteres, va a haber un programa de inspección de la zona de inserción, hablamos de las infecciones intrahospitalarias de acuerdo a al manejo y manipuleo de este catéter, ¿no? La higiene de manos, que es la principal fuente para evitar principal actividad para evitar las complicaciones, las infecciones relacionadas con el catéter, asepsia durante la inserción de un catéter y su mantenimiento, mantener la asepsia en todas las técnicas de inserción y cuidado de los dispositivos intravasculares que tengamos que colocar al paciente, ¿no? Es una categoría 1A. Cuando alejamos la zona de inserción, la asepsia de la piel, limpieza de los bioconectores, quitar las conexiones innecesarias que tengamos en el catéter. Tenemos líneas de conectores de 3 lúmenes, si lo necesitamos lo usamos, si ya no es necesario lo eliminamos, sacamos, cambiamos, cambio de equipos de infusiones continuas cada 24 horas, el NPT la bolsa es cada 24 horas, ¿no? Como en hemoderivados, cambios del sistema de la bolsa, digamos, los cambios de sistema es con cada bolsa, si es que se coloca hemoderivados por el catéter. Cambio de depósitos con guantes estériles sin tocar la zona de inserción, colocar bioconectores solo donde se administren bolos, ¿no? En caso de colocar los tratamientos antibióticos. Puntos de inyección del sistema en difusión, desinfectar los puntos de inyección del sistema con alcohol del 70%, mantener tapados todos los accesos cuando no se estén usando, ¿no? Hoy ya no se están usando los iodófos, ¿ya? Aquí un error de impresión, no se usan estos. Actuar siempre bajo la premisa de manipulación de higiene del catéter en este caso, ¿no? Preparación y control de la calidad de las soluciones intravenosas que vayamos a conectar y infundir a nuestro neonato. Tenemos que preparar las soluciones parentelares en la farmacia, si hay cabinas de flujo laminar, usando de la técnica aséptica, estos son más que todo los nutrientes parenterales, no usar flujos parenterales que presenten turbidez visible, roturas, partículas, si están cumpliendo, tienen la fecha de caducidad ya, ¿no? Vencida. Utilizar envase monodosis para añadir medicamentos a los flujos parenterales siempre que sea posible, ¿no? Y si se utilizan envases multidosis, hay que mantener refrigerados los envases multidosis una vez abiertas, si lo recomienda la fabricante, ¿no? Hay medicamentos que refrigerados te duran 24 horas, ¿no? Pero mayormente nosotros usamos el medicamento y lo eliminamos, ¿no? Preparamos nuestra dosis, preparamos el medicamento, sacamos las dosis que vamos a colocar y eliminamos el restante. Limpiar el tapón del envase multidosis con alcohol del 70% antes de acceder a él, en este caso. Desechar la multidosis vial cuando se sospeche de que ésta se haya contaminado por alguna razón. Equipo del personal de terapia intravenosa, si es que contamos en la unidad y que hay personal que se dedica, está entrenadamente para la inserción y mantenimiento de los catéteres intravasculares. A veces hay unidades que tienen equipos ya específicos que se dedican solamente a la colocación de estos catéteres, ¿no? Evaluar rutinariamente la evolución del catéter y aplicar los cuidados necesarios para mantener el catéter permeable y evitar las contaminaciones de estos, ¿no? La frecuencia de las curas de estos catéteres van a depender de la integridad del apósito
con la que está fijado este catéter. Se prioriza el uso de apósitos o gases transparentes y semipermeables. El objetivo de la cura es mantener libre de patógenos la zona aledaña al punto de inserción, limpiar el catéter y apósitos circundantes con gasas empapadas de cloricina y retirar el resto de sangre u otra sustancia que se pueda quedar adheriente al punto, al circundante, al punto de inserción, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos la fijación del catéter, hagámoslo de la manera suave, evitar hacer estas presiones con el mismo, con el mismo tegader, ¿no? Se pone en una forma suave, ir de adentro hacia afuera, ir friccionando un poco para que activar el pegamento y estos no se formen bolsitas de aire, ¿no? Pero no evitar hacer la presión excesiva, porque cuando hacemos presión excesiva y este tegader da la vuelta al brazo, generamos inflamación en la zona, ¿no? Ya nos está dando un poco, acuérdense que el bebé va a crecer y va a producir un entumecimiento de esta zona, se va a hacer como una tubulatura y en las de daño se va a producir edema, ¿no? Va a haber un edema aquí en la mano y en la parte superior del trayecto del catete también va a haber ese edema, ¿no? Si este tegader da la vuelta. Entonces hay que tratar solamente de cubrir la zona aledaña, por lo menos por encima del punto de inserción 2 centímetros y alrededor de toda la zona ubicada, ¿no? Donde nosotros hacemos el bucle y evitar generar el enrollamiento, el cubrimiento de forma tubular de todo el brazo. Hay que cubrir los apósitos transparentes con gasa y estéril y usar los bioconectores para la colocación de las infusiones. Mantener el catéter fijo, colocar dispositivos con fijación que eviten desplazamiento del catéter. Si es necesario usar tiras de aproximadamente tipo Styristris para poder hacer la fijación en la zona de venopunción, ¿no? 1 centímetro por debajo, poner esta tirita y fijar permanente para evitar el desplazamiento del catéter. Infundir 2 centímetros de suero con técnica push si es que se lo necesita. En todo caso se pone de 0.5 a 0.5, ¿no? La técnica, 3 veces. Nada. Bueno, esto es todo lo que les he podido traer sobre lo que los mantenimientos, el cuidado que tiene que tener sobre el momento que nosotros hacemos la elección de la zona de venopunción, la técnica sí de la inserción, mantenimiento, cuidado de la zona de inserción y lo que es administración de las infusiones endovenosas y el momento que nosotros necesitemos retirar el catéter epicutáneo, ¿no? Todo depende de nosotros, todo es a base de la técnica aséptica, por eso nosotros desde que empezamos este diplomado hablábamos del lavado de manos, que es esencial para este caso, ¿no? Y el manejo adecuado de estas técnicas asépticas para el momento de que hacemos la introducción, manejo y manipulación de estos catéteres epicutáneos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, licenciada Araceli. Entonces, si hubiesen algunas consultas, por favor, pueden ir haciéndolas en el botón del chat. Mientras tanto, licenciada Araceli puede ir presentando su siguiente diapositiva. Kelly, yo ya terminé con las 12 posiciones. Ah, perfecto. Entonces, ya terminó. Entonces, esperamos que puedan, por favor, poner sus preguntas o activar su micrófono. De esa manera ya poder concluir el día de hoy con la presentación. Vamos a Sí, esperar. disculpen chicas por el ruido de fondo, disculpen. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, bueno, el día de hoy hemos tenido la participación de la licenciada Araceli Celada, también de la magíster Zoila Cárdenas. Hemos tenido una explicación muy clara de esta cuarta unidad. Mañana vamos a continuar con 2 sesiones más, con la sesión el cual va a participar la magíster Gina Casquero y la licenciada Maricet, que nos va a acompañar a partir de este momento en relación a todas las unidades presentes. Entonces, licenciada Araceli, creo que no hay consultas. Ha quedado claro. Licenciada Acuerden, Araceli. chicas, que todos estos temas tienen relación, ¿no? A veces cae que nosotros seguimos repitiendo a esos temas, pero que estos temas son importantes para tener en cuenta lo que es el manejo del catéter epicutáneo, ¿no? Siempre tenemos que
ver la forma de cómo evitar los problemas subyacentes que se pueda presentar en esta manipulación inadecuada del catéter. Todo esto es nuestro trabajo que nosotros hacemos en las unidades de cuidados intensivos y que esto es nuestra bandera de trabajo, ¿no? Es lo que la colocación del catéter, el mantenimiento y evitar las complicaciones que se puedan presentar con el manipulado inadecuado de este catéter ya es netamente de enfermería, el manejo sobre todo, ¿no? Y que evitar complicaciones que puedan perjudicar la salud de nuestros neonatos. Excelente, Les pido licenciada mil Araceli. disculpas por Entonces, por aquí los nos ruidos dicen de muchas fondo. gracias. Violeta Guaranga nos dice muchas gracias. Gracias también a usted, licenciada Violeta, por estar hasta Sí, estas muchas gracias horas por de la tarde. mantenerse Igual hasta también el... a todos los participantes. Mañana los esperamos a las 2 p.m. para poder continuar con la parte teórica. Okay. Que tengan una muy buena noche. Gracias, licenciada Araceli. Gracias, Kelly. Muy buenas noches para todos. Los esperamos el día de mañana. Cuídense mucho.